Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias a los que se vayan sumando. Agus comentó un poco, la idea era cambiar un poquito la temática, eso se combinó con el Grupo de Acción Agrícola de la región oeste arenoso. Veníamos haciendo HAT relativamente largas, con muchos temas, y pasamos, por lo menos para lo que es cultivo de verano, a esta modalidad que es un hablemos de. La idea es hacer una presentación relativamente corta respecto a lo que venían siendo las anteriores y dar un espacio de intercambio, de charla un poco más largo, obviamente con algún formato de conversación guiada, ¿no? Moderaremos, Agustín y yo, las conversaciones. ¿Cómo vamos a hacer? Primero voy a presentar yo los resultados de esta campaña que pasó. No va a ser muy distinto de lo que ya compartimos en el informe, pero el informe no circuló por todos lados y no creo que todos hayan tenido la oportunidad de leerlo tranquilos, así con un rato, así que la idea es repasar un poco esos resultados, centrar en lo que pasó este año. Después Agustín va a ser una síntesis de resultados regionales con otros años, tratar de incorporar resultados de otras regiones también girasoleras para un poco hablar más de La tecnología mitad de de mi producción dinero se me fue afectada en por alcohol. ambiente. Bueno, una vez que pasamos esa tecnología por ambiente, después se abre la discusión con la ayuda de Mónica. Para repasar un poco, estos resultados son fruto del plan del Grupo de Acción Agrícola. Tenemos un plan ya hace 2 años y trataremos de continuarlo por varios años más. Por la misma línea, el equipo responsable somos Agustín, yo y Juan Olmos, que es quienes lleva a cabo los ensayos, y acá están los sponsors que participaron de la campaña de Girasol de este año. Muchas gracias a todos. Bueno, ya hablando de los ensayos que tuvimos este año. Tuvimos 3 ensayos, como verán, en el campo San Blas, en Trenquelauquen, en la Julia, cerca de Quenumá, y en la Cler, cerca de Catrilo. Este año particularmente tuvimos bastantes condiciones climáticas extraordinarias, y la primera de todas sucedió bien temprano, que fue una inundación en la Cler. Así que ese ensayo, que era una repetición de todas las tecnologías que teníamos exploradas, se perdió, porque no se pudo establecer el cultivo directamente. Así que vamos a repasar ensayos que están en Trenquelauquen y en Quenumá. Esto me parece interesante y es cómo fueron las condiciones, sobre todo de temperaturas a lo largo de la campaña. Estos ensayos se sembraron a mitad de octubre, los dos. Entonces el cultivo emergió más o menos para principios de noviembre. Y yo quería repasar, acá tenemos en naranja, vamos a tener la temperatura, en punteado la media y la banda de temperaturas máximas y mínimas, y la línea punteada celeste es la humedad relativa. Un poco la combinación de los dos va a ser la demanda atmosférica metido con la radiación, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver que cuando tenemos mucha temperatura y baja humedad, tenemos mucha demanda atmosférica, pero sobre todo lo que quiero que vean todos es cómo evolucionó la temperatura máxima este año, porque eso nos va a ayudar a entender un poco por qué algunas de las cosas que pensamos que iban a pasar terminaron pasando solo parcialmente. Entonces esto fue noviembre, fíjense, tenemos temperaturas bastante razonables para lo que es noviembre, promedio de 20 grados, y yéndonos a fin de noviembre, promedio de 25 grados, y solo un par de días pasamos la temperatura máxima, seguro por unas pocas horas, los 35 grados. Ahora fíjense diciembre. Arrancamos también con temperaturas realmente templadas, una media de 20 grados, y a partir de mediados de diciembre empezó a aparecer el calor. No sé si lo recuerdan. Fíjense cómo la temperatura media aumenta, la humedad relativa baja, y sobre todo la temperatura máxima empieza a aumentar. Y fíjense, ya para el fin de diciembre tuvimos más o menos una semana seguida con temperaturas máximas todos los días por arriba de 35 grados. Y esto es enero. Para principios de enero fue moderada la temperatura, lo que sí, la humedad relativa fue muy baja, lo que nos dio una demanda atmosférica muy, muy alta. Y fíjense lo que pasó para mediados de enero. Llegamos en una semana a tener 7 días seguidos con temperaturas máximas de 40 grados y humedades relativas de nivel de 40%. O sea, realmente cuando uno se le papan los labios de lo seco que está. Y fíjense que después se acomodó todo. Ahí vinieron las lluvias, no sé si recuerdan, las lluvias vinieron relativamente a partir de la segunda quincena de enero y relativamente constantes. Y fíjense cómo se acomoda la temperatura, se acomoda la humedad relativa.
Para febrero, fíjense que tenemos una fluctuación, pero nunca tenemos ya esos calores más de 35 grados. Entonces, para dar una idea, para un girasol sembrado a mediados de octubre, fíjense lo que fue el fin de diciembre y hasta el 15 de enero, ¿no? Realmente tuvimos golpes de calor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros hicimos las recorridas de los ensayos, hasta Agustín me dijo, nunca vi un girasol que prometiera tanto. Eh, Realmente era espectacular la estructura del cultivo y por lo menos el estado en términos de índice de área foliar y de cobertura, pero finalmente no fue, y creo que esto fue común a toda la región y a todo el país, no fue lo que parecía que iba a ser, a pesar de que fue un muy buen año para el girasol. Y yo creo que debe haber tenido mucho que ver esta combinación de, depende en qué fecha sembramos seguramente, pero dentro del periodo crítico y posiblemente a principios o mitad de llenado, días con mucho calor y con mucha demanda atmosférica. Bueno, dicho todo eso, vamos a repasar los resultados. Si recuerdan, nosotros teníamos una primera línea que es la común a toda la zona, hacia calculo que todos los grupos de trabajo que hacen experimentación, que los ensayos comparativos de rendimiento. Estos fueron los tratamientos, perdón, las condiciones de los dos campos. Fíjense, sembramos a mitad de octubre con una densidad de 60.000 semillas por hectárea. Acá están los datos, van a quedar grabados los datos por si quieren ver. Lo que quiero que vean es la disponibilidad de nitrógeno que había. Fertilizamos con mucho nitrógeno y les agrego a esto que había mucho nitrógeno en el suelo también. Niveles de fósforo Bray relativamente altos para lo que se puede encontrar en la zona, con una fertilización de 50 kilos de MAP. Así que dentro de todo estamos apuntando, por lo menos en lo que es nutrición, a un girasol de alta tecnología. Estos son los resultados en primera junta, es decir, cerca de Trenquelauquen, en el establecimiento San Blas. Tenemos un efecto híbrido importante. Fíjense, acá tenemos siempre presentado primero el rendimiento corregido por aceite, y después el rendimiento físico y la materia grasa promedio de cada uno de los híbridos. Fíjense, siempre les recuerdo, todos aquellos que tienen una A son iguales entre sí, pero aquellos que tienen una letra sola son un poco mejores, si queremos decirlo de una manera más sencilla, para entender cuando tenemos este choclo de letras, ¿no? Pasamos al otro, esto fue en la Julia, en Kenumá. Tenemos los mismos resultados, fíjense, anótenlos, los voy a tratar de pasar lo más rápido posible para hacer después el resumen. Bueno, esto es lo que me interesaba mostrar, el resumen regional. Fíjense los rendimientos promedios que tuvimos en la región. El rendimiento promedio de estos dos ensayos fueron de 3.000 kilos. Es decir, fueron muy altos los rendimientos este año realmente de girasol. Ahora, cuando lo fuimos a ver, hasta Agus me dijo, esto parece que va para 4.000 kilos. Y yo creo que por esos calores no lo logramos, pero realmente fueron altos. Lo que sí, fíjense que tenemos mucha variabilidad, cosa que no es tan común de encontrar de los materiales dentro de cada ensayo. Y esa variabilidad yo creo que se la podemos atribuir tanto a la calidad de los materiales como al momento del ciclo de cada uno de estos materiales cuando ocurrieron esos estreses térmicos. Y por lo tanto, generalmente siempre que hay un estrés térmico se empieza a diferenciar todo. Lo mismo cuando hay un estrés hídrico muy fuerte, se diferencian mucho los rendimientos entre materiales. Cosa que en años normales, sin tanto estrés pronunciado, no pasa. Bueno, acá tuvimos destacado finalmente entonces al Limagrain 5710, al Syngenta 3970, al ACA 216 y al Limagrain 5760. Fíjense que los valores, y esto me lo hicieron notar algunos de algunas empresas semilleras, los valores de materia grasa no son tan altos. Fíjense, los valores nunca estuvimos por encima del 49%, incluso hay muchos en torno al 44, 45. Y eso no es de extrañar por el calor que tuvimos. Eh, cuando, cuando vimos los pesos, tampoco eran tan altos. Y yo creo que ahí es cuando nos pegó los golpes de calor, ¿bien? Bueno, pasamos a los ensayos de densidad por híbrido. Estos son ensayos en los que nosotros tenemos dentro de híbridos de diferentes empresas que nosotros nos proporcionan sus materiales,
la combinación de ese híbrido con diferentes niveles de densidad sembrada. Entonces, fíjense, acá están las densidades, una que sería la promedio de la región, 50.000 semillas por hectárea, una relativamente alta y una relativamente baja o intermedia baja. Estos fueron los 5 híbridos que probamos. Y la primera novedad, que los que leyeron el informe, calculo que lo habrán visto, es que no vimos interacción híbrido por densidad y de hecho no vimos efecto densidad. Lo único que vimos fue un efecto híbrido y solo vimos ese efecto híbrido cuando analizamos toda la base de datos en conjunto, es decir, las dos localidades en conjunto, que son algo así como eh, dos repeticiones, algo así como 8 datos para cada híbrido. ¿Bien? Entonces, una vez que tuvimos eso en conjunto, pudimos ver que se separó el Syngenta 3970 de los otros materiales, aunque el 1109 y el 5760 también tuvieron rendimientos razonablemente altos. Fíjense que de nuevo tuvimos un promedio de 3.000 kilos, más o menos. Ahora, algo que siempre nos preguntamos y que nos venimos preguntando del año pasado es el logro a cosecha, es decir, cuántas plantas nosotros cosechamos sobre la cantidad de plantas que sembramos para cada híbrido, en cada densidad y en cada ensayo. Y fíjense que nosotros, ¿por qué hacemos esto? Porque generalmente nosotros cuando sembramos una densidad, ya lo venimos hablando por lo menos en la mesa de asesores de nuestra región, lo que hacemos es estimar la densidad que queremos lograr y asignar un coeficiente de logro, y una vez que dividimos la densidad que queremos lograr por el coeficiente de logro, obtenemos la densidad que sembramos. Y supónganle que le asignamos un 85%, y entonces si queremos sembrar X densidad, sembramos un 15% más alto. Bueno, fíjense que todos los materiales bajaron su coeficiente de logro cuando aumentamos la densidad de siembra. Vamos a poner un ejemplo. Syngenta 3970. Tuvimos un 84% de logro en la densidad más baja, pasando un 74% con la densidad intermedia y un 67% con la densidad más alta. Otro, el Advanta 5407, 94%, mantuvo el 94%, pero bajó un 78% con la densidad más alta. Y si se fijan, todos los híbridos tuvieron este mismo comportamiento. En el promedio de los híbridos, fíjense, cuando vamos a una densidad baja, el 87% no está muy alejado del 85% que estábamos hablando, pero cuando nos vamos a densidades más altas, que son las más comúnmente usadas, ya bajamos sensiblemente ese coeficiente de logro. Esta es la respuesta. Recuerdan que les dije, no hubo una interacción significativa del híbrido por la densidad y tampoco hubo un efecto fuerte de la densidad, no fue significativo, pero esta es la respuesta promedio del rendimiento para cada uno de los híbridos. Entonces, podemos ver un híbrido que planchó totalmente su rendimiento en respuesta a la densidad, como el Obelisco CL, en amarillo. Algo parecido pasó con el Syngenta 3970, y los otros tres tuvieron algún grado de respuesta no detectada por la estadística, y tampoco fue muy grande, a diferentes niveles de densidad. Vamos al otro ensayo, este es en la Julia en Kenumá. Fíjense la respuesta del logro a la densidad. De nuevo, si hacemos el promedio de todos los híbridos, pasamos de un 91% con 45.000 semillas, y ya bajamos cuando llegamos a 50.000 y bajamos sensiblemente cuando llegamos a 60.000. Obviamente es distinto, hubo un efecto experimento, como verán, sobre el coeficiente de logro, cosa que no es extraña de ver. Tenemos diferente disponibilidad de agua a la siembra, diferente regulación de la sembradora, etcétera. Todo eso nos va a impactar en el logro que tenemos, pero sí está claro que cuando aumentamos la densidad, baja el coeficiente de logro. Y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. Y fíjense que es bastante transversal a todos los híbridos. Y acá de nuevo la respuesta a la densidad, de nuevo no hubo un efecto de densidad y tampoco hubo una interacción híbrido con densidad, así que esto es meramente descriptivo, pero una vez más tenemos, por ejemplo, el Obelisco planchado. Acá sí el Syngenta 3970 tiene, parecería un escaloncito más en una densidad intermedia, igual que el Limagrain 5760. Baja el rendimiento cuando aumenta la densidad del NS 1109 y aumenta el del Advanta 5407. Ahora, quiero repetir que todas estas cosas, estas respuestas, no nos expresan un efecto que nosotros podamos decir certeramente que fue así. Así que la verdad que en los dos ensayos fue lo mismo, sembrar
una densidad media o media baja, o sea, 35.000 o 45 semillas, que una más alta. Y después Agustín va a repasar estos resultados cuando los expande en una base de datos más alta, más grande. Pero lo que quiero que repasemos es que los rendimientos que tuvimos fueron altos, y en esos rendimientos altos, la densidad que tuvimos, que nosotros hubiéramos elegido, es una densidad media-baja. ¿Está bien? Esta es la respuesta a la densidad lograda, que es la que a veces nos piden los asesores. De nuevo, no sé si es tan acertado apuntar a una densidad lograda, porque nosotros no manejamos del todo la densidad lograda en el girasol con la tecnología que tenemos disponible en la siembra, por todos los problemas que tiene para lograrse este cultivo. Lo que sí podemos manejar es la densidad sembrada en base a un coeficiente de logro promedio que podemos analizar y apuntar a una densidad sembrada por ambiente. Ahora, cuando vemos la densidad lograda, fíjense que tenemos un amplio rango de densidades logradas. Esto es a través de todas las densidades sembradas. Y fíjense lo que es la respuesta que es. Es directamente una línea recta, constante, en torno al promedio de 3.000 kilos. Y este es en el otro ensayo, fíjense. Está bien, si queremos buscar máximos, los puntos máximos están en torno a entre 38 y 40.000 semillas logradas, y entre 45 y 50.000 semillas logradas para este experimento. Pero eso son simplemente cosas descriptivas. Fíjense que tenemos una nube de puntos en los dos casos. Pasamos a los ensayos de fertilización. Estos fueron los tratamientos. Tuvimos dos híbridos que nosotros el año pasado habíamos logrado detectar como contrastantes. Syngenta 3970, que es un híbrido que nosotros vemos que tiene un rinde físico alto, pero sobre todo un rinde en materia grasa muy alto. Y Limagrain 5760, que lo habíamos detectado el año pasado como un híbrido con un rinde físico muy alto, un ciclo más corto que el Syngenta 3970, y un porcentaje de materia grasa menor. Estos son los tratamientos de nitrógeno disponible. Fíjense que teníamos 115 kilos de nitrato por hectárea en el suelo en San Blas en primera junta, y 75 en la Julia en Kenumá, y estos son los niveles que nosotros alcanzamos. Fíjense que son niveles altos de nitrógeno disponible. Queríamos testear la hipótesis de realmente si hay algún tipo de respuesta al nitrógeno en ambientes buenos para el girasol. Y por otro lado tenemos diferentes niveles de fósforo y diferentes fuentes de fósforo. Fíjense, tenemos un control sin fertilizar, y después tenemos la fertilización base más común que se utiliza en nuestra zona, que son 50 kilos de fosfato monoamónico por hectárea. Esa misma fuente en una dosis doble, es decir, 100 kilos de fosfato monoamónico por hectárea. Y después probamos dos productos alternativos, que son fuentes de fósforo, que también incluyen, como van a ver acá, otros elementos, tanto macro como micronutrientes mezclados, pero sobre todo tiene una concentración alta de fósforo en 50 kilos por hectárea o 100 kilos por hectárea. Esos productos son Top Phos y Siembra Max. Bien, este es el coeficiente de logro a cosecha, de nuevo medido como antes. Fíjense, hacia la derecha tenemos dosis más alta de fertilizante fosforado. Y las barritas de diferente color son a la izquierda el Limagrain 5760 y a la derecha el Syngenta 3970. Si se fijan, tenemos una tendencia a disminuir el logro sensiblemente cuando aumentamos la dosis de fosforada de cualquier fertilizante. Es decir, los máximos logros fueron en torno al 70%, tanto para 0 de MAP como para 50 de MAP, y después disminuyeron sensiblemente. Y estos son los rendimientos en ese mismo experimento. Fíjense, acá abajo tenemos el tratamiento de 0 MAP. Después tenemos 50 MAP y hacia arriba aumentamos en dosis de fertilizante fosforado y cambiamos la fuente. Y por otro lado, las barras de colores dentro de cada dosis de fósforo son los diferentes niveles de nitrógeno alcanzado. En azul es lo que había en el suelo, 115, y después naranja un poquito más, gris un poco más, y amarillo, fíjense, llegamos a 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, primero, si vemos lo que pasó con el fósforo, nos movemos de abajo hacia arriba. Fíjense que el logra cosecha disminuyó sensiblemente, y que eso interactuó con el nitrógeno. Entonces, fíjense que lo que habíamos visto antes no solo se dio por el fósforo, sino porque
cuando tenemos más dosis de fósforo, tenemos más efecto negativo del nitrógeno. ¿Y qué pasó con el rendimiento? Bueno, hizo algo parecido a lo que hacía con fósforo, solo que compensado por el nivel de fósforo por planta. Esto habíamos visto lo mismo el año pasado. Cuando nosotros analizábamos cuál era el nivel de rendimiento por planta, lo que habíamos visto era que cuanto más dosis de fósforo teníamos, sea por la fuente que fuese, teníamos más rendimiento por planta. Ahora, como teníamos menos logro a cosecha, se equiparaban los rendimientos. Y acá pasó algo parecido. Fíjense, los niveles más bajos de fósforo que tenían el logro a cosecha mayor no tienen mucha diferencia de rendimiento con los niveles más altos de fósforo que tenían un menor nivel de logro a cosecha. Y eso está dado por el rendimiento por planta. Cuando nos bajó el logro a cosecha, sea por efecto de fertilizante fosforado o sea simplemente por el efecto de que no hubo mucha respuesta a la densidad, tenemos niveles similares de rendimiento. Si vamos a detectar los tratamientos con más rinde, fueron el Syngenta 3970 con 100 de MAP. Y este es en el otro ensayo. Tenemos de nuevo la interacción fósforo-nitrógeno. Y fíjense que algo parecido sucede. Cuando aumentamos el nivel de fertilización, habíamos bajado el nivel de logro cosecha, pero tuvimos más rendimiento por planta, entonces hay una tendencia leve a que aumente el rendimiento con mayores niveles de fósforo, pero tampoco es tan clara. La estadística lo captó, tenemos los mayores rendimientos con una fertilización base, es decir, sin fertilización nitrogenada, las barras azules, con 100 kilos de siembra max y 100 kilos de topfos, que no eran aquellos que habían logrado el mayor logro a cosecha. Así que la síntesis de los ensayos de fertilización es que cualquier dosis o fuente que nosotros agregamos de fertilizante nos hizo bajar el logro a cosecha, pero ya sea por una mayor nutrición o por una menor densidad, aumentó el rinde por planta y por lo tanto se empataron los rendimientos. A veces logramos con algunas dosis fosforadas, nunca con mucha dosis nitrogenada, maximizar los rindes, pero la verdad que no fue un efecto tan claro como nosotros esperábamos tener de antemano. Así que conclusión es que los desafíos siguen siendo encontrar aquellas dosis, fuentes, formas de sembrarlo, ajustes de la sembradora que nos logren un mayor logro a cosecha teniendo el nutriente en el suelo. Es decir, no perder de fertilizar, no perdernos de fertilizar porque perdemos plantas, ¿no? Pero todavía no logramos entender del todo cómo es que se logra eso. Eh, bueno, estos son los rindes en la Julia. Fíjense, para repasarlos, de nuevo no hay mucha respuesta a la fertilización fosforada. Y este es el último resumen en el que nosotros tenemos el rendimiento en función de la densidad lograda, igual que lo que hicimos con los ensayos de densidad. Acá lo que tenemos es densidad lograda, ya no la densidad sembrada, y lo que quiero que vean es que estas líneas de respuesta son positivas, es decir, parecería ser que necesitamos lograr más plantas para tener más rendimiento, pero que la explicación de lo que varía el rendimiento cuando tenemos más densidad lograda es solo del 8% en uno de los ensayos y del 13% en el otro de los ensayos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aseguramos más densidad, solo vamos a asegurarnos de tener un 8% del rendimiento o un 13% de rendimiento asegurado por esa vía. Toda la variabilidad que vemos de puntos en torno a cada densidad, fíjense la nube de puntos que tenemos, está dada por otros factores que no son la densidad lograda. Y eso creo que refuerza lo que vimos antes, que es que por lo menos en estos ambientes que nosotros exploramos este año de muy altos rendimientos, la densidad no parecería estar regulando del todo el rendimiento. Un poco para atrás lo que nos dice la bibliografía, agarré el trabajo publicado más moderno, más actual que tenemos, y es del grupo de Nahuel Reus y Calvo, que estuvo hablando para nosotros en lo que es FINA, de fertilización. Es un trabajo de Tobar Hernández del año pasado,
Ellos acá lo que hicieron fue, en el sudeste de Buenos Aires, fíjense, son ambientes en los que sin fertilización capturaron 3.168 kilos de rinde en promedio, es decir, ambientes de muy alta productividad de girasol. Tenían 19 ensayos con diferentes dosis de fertilizante y ellos evaluaban un montón de variables del suelo y del cultivo para tratar de ver en qué ambientes o con qué variable del suelo del cultivo podíamos nosotros predecir una respuesta a la fertilización nitrogenada. Bueno, lo primero es que solo tuvieron un 50% de ensayos con respuesta al nitrógeno. El otro 50% no tuvo respuesta directamente. La respuesta promedio en esos ensayos fue de 500 kilos, es decir, no fue del todo alta para el nivel de rendimiento que ellos habían explorado, pero bueno, por lo menos llegaron a más o menos 3.600 kilos de promedio. ¿Cuándo hubo respuesta? Ahora, ¿qué muestran estas figuras? En el eje Y de las dos tenemos el rendimiento relativo al máximo del ensayo. Es decir, si tenemos 100%, quiere decir que ese tratamiento de nitrógeno disponible tenía el máximo del ensayo. Si tenemos menos, quiere decir que teníamos menos rendimiento que el máximo del ensayo. Y en el eje X tenemos el nitrógeno disponible a la siembra sumando suelo más fertilizante. Los modelos estos ajustados muestran que ellos encontraron algún grado de respuesta al nitrógeno, pero de nuevo, los ajustes son significativos, pero no son claros como los que son los que nosotros encontramos en gramíneas, por ejemplo, en trigo o en maíz. Y sobre todo, saturan a niveles de nitrógeno relativamente bajos. Nosotros realmente pensamos a niveles de nitrógeno entre 50 y 70 kilos de nitrógeno por hectárea. Ellos acá lo que encontraron fueron valores de entre 90 y 120 kilos de nitrógeno por hectárea para llegar al 95% de rendimiento relativo. Entonces, de alguna manera, encontraron modelos un poquito más altos de lo que nosotros encontramos en nuestra zona al momento. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de este trabajo? Este es un grupo de trabajo que viene trabajando sobre el NAN como indicador para tratar de predecir qué grado de mineralización vamos a tener durante el ciclo de cultivo. Y entonces, lo que habíamos visto era que para trigo ellos habían armado modelos de NAN en los que cada miligramo, cada parte por millón de NAN nos daba ciertos kilos de nitrógeno por hectárea, pero acá dividieron algo que era más parecido a lo que nosotros estamos planteando actualmente para nuestra zona, que es, hay algún nivel de NAN en el que nos indica que el suelo nos va a dar poco nitrógeno por mineralización y a partir del cual el suelo nos va a dar un poco más de nitrógeno por mineralización. Por lo tanto, en los suelos con poco NAN, capaz que tenemos que fertilizar un poco más respecto a un modelo general y en los suelos con mucho NAN tenemos que fertilizar un poco menos respecto a un modelo de nitrógeno general. Y hasta allá llegaron ellos. Entonces, ¿cómo lo vieron? Y bueno, fíjense, para los suelos con menos de 60 partes por millón de NAN, ellos vieron que el rendimiento se maximizaba con 115 kilos de nitrógeno de suelo más fertilizante. Y en los suelos con más de 60 partes por millón de NAN, el rendimiento se maximizaba con 95 kilos o 90 kilos de nitrógeno de suelo más fertilizante. Bueno, esto creo que es el modelo más complejo al que se ha llegado para fertilizar, más allá de un modelo anterior que habían hecho Gustavo Duarte con Martín Díaz Solita, en el que teníamos un montón de variables del suelo y del cultivo que medíamos. Esto sería lo más complejo que se ha encontrado últimamente. Simplemente, fíjense que el girasol tiene poca respuesta al fertilizante nitrogenado y podríamos predecir más o menos si estamos en un suelo con poca mineralización o con mucha mineralización con 60 partes por millón de NAN. No nos va a dar un modelo en el que tengamos que ajustar más kilos por parte por millón de NAN, simplemente darnos un indicio de lo que nosotros podemos esperar que nos dé por mineralización. Bueno, y lo último que tengo para mostrar es un ensayo en el que nosotros teníamos protección de semillas evaluadas con el fin de evaluar si podíamos tener más logro a cosecha, sobre todo más coeficiente de logro del cultivo a través de un tratamiento de protección de semillas. El tratamiento era Fertectil gramíneas, que simplemente tiene boro y zinc a dosis bajas. Y después los tratamientos eran muy similares de nitrógeno a lo que teníamos en el otro ensayo.
sembramos el híbrido Syngenta 3970 como un ejemplo. Bueno, fíjense, estos son los dos ensayos. En azul tenemos el logro a cosecha sin el tratamiento de fertilidad y en naranja tenemos con el tratamiento de fertilidad y a lo largo del eje X tenemos dosis crecientes de nitrógeno. Bueno, no encontramos ningún efecto significativo de tratar las semillas para lograr más logro a cosecha. Seguimos buscando algún candidato. Estos son los rendimientos. Tuvimos una tendencia en algunos niveles de nitrógeno a tener más rendimiento con el tratamiento de fertilidad y gramíneas, pero eso no fue un efecto significativo desde el punto de vista estadístico. Así que bueno, quería resumir de manera sucinta lo que vimos que ya distribuimos con el informe. Fíjense que las respuestas siguen siendo elusivas, no tenemos nada claro de lo que salió este año, más que tenemos un efecto importante de la genética, y que con ambientes que nosotros capturamos cerca de 3.000 kilos de girasol, pensamos que íbamos a capturar más, tuvimos efecto de golpe de calor, no tuvimos un efecto claro de la densidad, más bien no tuvimos ningún efecto de la densidad, no tuvimos interacción híbrido por densidad, y toda respuesta que tuvimos por crecimiento, a nivel de crecimiento por planta, a niveles más altos de nutrición, no fueron compensados con más rendimiento a nivel de metro cuadrado, claramente, porque tuvimos menos logro de plantas. Entonces, se abren las discusiones que seguimos teniendo todavía más de decir, ¿cómo logramos tener un cultivo bien estructurado, con buena densidad, pero bien nutrido al mismo tiempo para tratar de explorar los techos de rendimiento que sabemos que podemos tener en la zona? Bueno, Aus, pasamos a lo que tiene que ver con las tecnologías de manejo por ambiente. Recuerden que este informe ya fue distribuido, si quieren tenerlo disponible lo pueden pedir, es de libre circulación. Resume estos resultados con alguna conclusión un poco más profunda. Excelente, Diego. Buenísimo, buenísimo. No sé si hay muchas aclaraciones ahora para hacer. Los dejo un minutito con un video institucional que van a compartir de la gente del Art Irigoyen, que nos da una mano para organizar todas estas jornadas. Así que si lo tienen a mano, adelante. L'Artirigoyen. Desde 1986 comenzamos a operar como una empresa dedicada al acopio de cereales y venta de insumos en Catriló, La Pampa. 10 años después nos asociamos con Oleaginosa Moreno, adquirida posteriormente por Viterra. Con más de 30 años de trayectoria, nos dedicamos a la producción agropecuaria y brindamos una gran variedad de servicios a lo largo de todo el país. Fieles a nuestra visión de ser una organización que busca la excelencia en el servicio al cliente, nos destacamos por construir relaciones duraderas, basadas en la confianza como forma de operar y de crecer. En todo este recorrido mantuvimos claros los pilares que nos impulsan y sostienen: el vínculo con los clientes, nuestro espíritu innovador, el desarrollo sostenible de las comunidades en las que estamos presentes, el cuidado del medio ambiente, la generación de oportunidades en el interior del país y el orgullo de formar un único equipo. L'Artirigoyen, nuestra palabra tiene valor y eso se refleja en todo lo que hacemos. Buenísimo, gracias Lucía, muchas gracias. Ahí surgieron algunas consultas, Diego, algunas muy de cómo se dio la campaña y algunos datos. Una de las preguntas que no pude atajar es acerca de los coeficientes de variación durante la implantación, digamos, y esta, la verdad que nosotros no lo registramos esa información, pero dale, Diego, si querés aclarar algo más. ¿Estás viendo las preguntas? Estás muteado, Diego. Ah, Lucía. Ahora sí. Ahí está. Estaba la presentación del arte y no podía desmutearme. Bien, no, lo primero de todo, vi ahí que Martín preguntó por qué estamos hablando del logro del rendimiento por planta cuando mostramos el rendimiento por metro cuadrado. Y bueno, el rendimiento por metro cuadrado es producto del rinde por planta por la cantidad de plantas por metro cuadrado o por hectárea.
y lo que queríamos sostener es que el año pasado también habíamos visto lo mismo, cuando uno va a ver el ensayo, que es lo que recorrimos, uno va a ver los tratamientos con mayor nivel de fertilidad o de fertilización, y se ve un cultivo que uno dice está más alto, parece que tiene mayor índice de área foliar, parece que va a rendir más. Pero eso, lo que siempre sostenemos con Agus es, no nos engañemos, porque cuando uno lo ve al ojo o analiza planta por planta, lo que está escondiendo detrás es que capaz el logro fue menor y por lo tanto cada planta está creciendo más. Y por lo tanto, a nivel de metro cuadrado no alcanzamos más rendimiento. Es simplemente por eso, Martín. Porque muchas veces cuando vamos a ver los ensayos y descalzamos plantas y las vemos, parecen enormes los efectos, y después cuando lo vemos en rendimiento no. Y eso está totalmente explicado porque tenemos menos logro a cosecha, y eso nos ha pasado sostenidamente. Y nosotros queremos encontrar la manera de nutrir mejor a los cultivos de girasol, pero la verdad que todavía no encontramos cómo hacerlo sin tener un logro a cosecha disminuido. Después la otra era de Bocho, que vi, que preguntó si era menos logro de implantación o menos logro de cosecha. Si recuerdan, cuando hicimos la recorrida, habíamos registrado, Juan había registrado los logros, los porcentajes de logro de plantas una vez establecido el cultivo, y ya eran menores, con niveles más altos de fertilización. Seguramente acá ya ha metido algo de alguna planta que quedó estéril. Quebrado y vuelco no vimos particularmente mucho, sí en el girasol de segunda, que después contará Aus, calculo, pero acá no. Pero así que calculo que será, sobre todo por los datos que teníamos, por menor establecimiento, una falla en el establecimiento. Después vi otra que era cómo y cuándo fertilizamos. Juan siembra el nitrógeno, así que, o sea, lo que es fertilización nitrogenada es sembrar el nitrógeno antes de sembrar el cultivo. Ahora, lo que es fertilización fosforado es fertilización con la semilla y en la línea, entonces tenemos que encontrar la forma de poner ese fósforo y que no nos interrumpa la emergencia, ¿no? Después, respecto al coeficiente de variación de los logros, que vi ahí, eso no estaban registrados, pero bueno, tenemos menos logro promedio cosecha, ¿no? Eso creo que ya es un indicador. ¿Alguna relación rendimiento versus urea? Bueno, si ustedes vieron... aceite. No, el año pasado también habíamos visto lo mismo. No teníamos pérdidas de aceite por mayor fertilización nitrogenada. Eso no lo vimos. Y eso ya nos sorprendió el año pasado. Porque registros viejos nos dan que se diluye el aceite por más proteína, ¿no? El antecesor lo tengo que repasar, pero... Perdón, otra pregunta era cuál era el antecesor. Ahí la repaso porque lo teníamos. Es antecesor soja. Es antecesor soja. No estamos encontrando lotes con antecesor maíz, que sería un punto muy interesante para probar la fertilización nitrogenada, y de hecho fue uno de los intereses de los asesores, pero no estamos encontrando lotes disponibles. Si para la campaña que viene alguno quiere probarlo y quiere ceder el lote para hacer el ensayo, con gusto, es lo que estamos buscando. El lote entero no, con 3 hectáreas estamos bien, Diego. Claro, bueno, por supuesto. Bueno, creo que ahí están todas las respuestas. Verán que, digamos, lamentamos desalentarlos, no hay mucha respuesta a ningún insumo, y eso es lo que generalmente se ve en este cultivo. Pero ahora Agustín va a tratar de escurar un poco algunas cosas que estuvimos pensando en conjunto. Buenísimo, quedamos yo voy a mostrarles 10, 15 minutos para no aburrirlos más, y ya ahí abrimos los micrófonos y nos peleamos como corresponde. Bueno, Sí, comparto, gracias Diego, sos un monstruo. Comparto pantalla, y arrancamos, ahí estamos. Diego, indícame si se ve bien la pantalla. Bueno, está perfecto, seguimos. Agus. Bárbaro, gracias. Seguimos entonces un poquitito más, les pido 10, 15 minutitos como mucho de tratar de poner, no sé si blanco sobre negro, porque como contaba Diego, hay muchas cosas que son erráticas o difíciles de comprender, o sencillamente se debe a esto que dice Diego, que
el cultivo en sí mismo muchas veces nos manda algunas señales confusas, pero yo quería compartirles algunas ideas pensando en el planteo que podemos sacar para la próxima campaña, ¿no? Primero, hacer un balance acerca de genética un poquitito más allá de los resultados de la última campaña, que yo junté las bases de datos, ahora los voy a mostrar. Por otro lado, muchas veces, y sobre todo desde que empezamos a ajustar densidades de siembra en el cultivo de maíz para poder llevarlo en otras fechas de siembra a ambientes más limitados, nos quedamos con la pregunta, o por lo menos lo tenemos sí en agenda, si el factor plasticidad o tolerancia al estrés de los materiales es una variable que merece la pena prestar atención especial a la hora de elegir un híbrido, ¿sí? Por otro lado, y siguiendo más o menos en esta línea, la cuestión de estructura, digamos, ¿merece la pena hacer ajustes por ambientes? ¿Hay una mejora, hay un impacto positivo en implementar una densidad variable, manejo de densidad variable por ambientes? Por otro lado, concentrarnos en esto que planteaba Diego, en todo lo que presentó acerca de fertilización de la última campaña, pero también tomando información de campañas anteriores y ver cómo, a ver cómo podemos mejorar esta eficiencia de implantación, que pareciera ser un componente principal en el rendimiento. Por otro lado, cómo puede interferir la fertilización, o cómo vemos que está interfiriendo con la metodología tradicional de fertilización sobre este factor. Así que estos 4 ítems son los que quería desarrollar. Ustedes vieron que recién Diego les presentó un resumen con los rendimientos obtenidos en la última campaña, en las localidades que se trabajaron. El año pasado se trabajaron 3 localidades más, y por otro lado, sumé al análisis información de la región sudoeste. De manera que yo les voy a mostrar 2 años en toda esta franja de información de las últimas 2 campañas, con 10 localidades, y para analizar cada híbrido puse una vara, diciendo al menos quiero tener 6 datos, o sea que de cada híbrido tengo unos 18 registros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que traté de hacer fue hacer un análisis de estabilidad y respuesta al ambiente, que algunos de ustedes están familiarizados, otros no, y por las dudas yo aclaro. Digamos, listé los híbridos que cumplían con las condiciones que nos pusimos, ¿sí? Que tenía al menos 6 datos de los últimos 2 años en esta franja que les mostraba recién. Voy a ponerme un punterito. Y lo importante es entender, digamos, en la medida que estos puntos, que cada punto representa un híbrido, pero atrás de cada punto hay al menos 18 datos, mostraron en estas redes de ensayos un índice de rendimiento que yo lo puse como base 100. ¿Qué quiere decir? 100 quiere decir que rindió lo mismo que el promedio de cada localidad. Los que se posicionan a la derecha del 100, en promedio, estuvieron por encima de las localidades, del promedio de la localidad. ¿Sí? Así que nosotros lo que tendríamos que buscar es, de entrada, los materiales que más nos van a llamar la atención y más candidatos son a incrementar los rendimientos de los lotes, son los que se posicionan hacia la derecha. Y por otro lado, este coeficiente B, que es la pendiente de las regresiones que hacemos, lo importante es, en la medida que nos vamos hacia arriba, los materiales tienen la capacidad de compensar o de generar más rendimiento en la medida que mejoramos el ambiente. ¿Sí? Maximizar el potencial de rendimiento en ambientes muy buenos, probablemente en detrimento de su desempeño en ambientes malos. ¿Sí? Así que lo ideal, el híbrido ideal, sería aquel que no existe, obviamente, y que se posiciona con rendimientos muy altos y alta estabilidad. Y fíjense que acá tenemos un vacío. ¿Sí? Que en promedio siempre me da mejor y que por otro lado no responde al ambiente, o sea que siempre da mucho. Bueno, eso lamentablemente no existe. Pero sobre la base de esto, nosotros podemos imaginarnos, digamos, qué destaca de cada uno de los híbridos que se evaluaron y que cumplieron con estos requisitos. Entonces, por ejemplo, digamos, por potencial de rendimiento, vemos muy bien parado a materiales como, bueno, 3970, ustedes lo conocen muy bien, pero también un material nuevo en Idera que es 1113, o el 5710, de Limagrain, que recién mostró Diego, que en la última campaña, en promedio, con rinde corregido, quedó primero en la tabla. Pero por otro lado, por estabilidad, podemos concentrarnos más en estos sectores para buscar materiales que
superaron en la media al promedio de cada uno de los ambientes y no respondieron tan fuertemente a una mejora en el ambiente. Y acá hay un grupo interesante donde podemos ver Alaca 216, Limagrain 5760, Brevant 3304, a los dos materiales de Advanta que salieron en los últimos años, 5407 y 5505, un alto leico, que es el Paraíso 106, o el RGT Obelisco, que es un material también que nos estaría aportando estabilidad sin un perjuicio en el potencial de rendimiento, pero no tan de responder a mejoras en el ambiente. ¿Sí? Entonces, como integrando más información, es decir, genética, es un año complicado para acceder a lo que uno quiere, porque sabemos que como consecuencia de algunas cuestiones que presentó Diego recién, como fueron los golpes de calor durante las floraciones y todo, la semilla es un bien escaso este año, de manera que, bueno, cuando se empiezan a evaluar las alternativas a lo que uno quisiera poner en cada lote, este tipo de figuras me parece que puede darnos una mano para pararnos y elegir con algún criterio un poco más profundo que la performance en un ensayo. Bien. Por otro lado, desde que empezamos en toda esta aventura del manejo por ambientes y empezar a incorporar los cultivos en ambientes más o menos restrictivos o con más o menos potencial, nos empezamos a fijar si la plasticidad de los híbridos, que sería en qué medida son capaces de sostener altos rendimientos cuando uno baja la densidad de siembra, porque, por ejemplo, hace un ambiente en variable, asumiendo que tenemos menos potencial, pero una campaña que climáticamente me acompaña, si el material no tiene plasticidad, me podría estar perjudicando, si yo subestimé la densidad de siembra óptima. O bien, lo que en algunos casos conocemos como tolerancia a estrés. Es decir, si yo sobreestimé la densidad de siembra óptima y me pasé de plantas, ¿qué capacidad tiene de tolerar esa condición de un exceso de plantas? ¿Sí? Y nos pusimos a analizarlo un poquito, integrando información de varios ensayos, y lo que a mí me surgió como idea fue mostrarles sobre los materiales que evaluamos en la región en los últimos 2 años. Primero, ¿en qué densidad tendemos a encontrar el rendimiento máximo en la región? ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué pasa si me quedo corto de plantas, o cuando nos quedamos cortos de planta, cuando estuvimos por debajo de la óptima, o cuando nos pasamos de planta? ¿Qué perjuicio me generó? Y yo lo que quería compartir con ustedes es que en esta red de ensayos de los últimos 2 años en la zona, nos encontramos con que, en términos generales, y como mostró Diego, la mayoría de los híbridos posicionaron su mejor rendimiento en las densidades intermedias. Fíjense que para esta muestra de 8 materiales, tenemos 5 casos en donde la densidad óptima fue 50. ¿Sí? O por lo menos estos materiales presentaron su máximo rendimiento con 50.000. Un caso donde nos encontramos con el máximo rendimiento en 35, y 2 casos, donde nos encontramos con 65, como la densidad que en nuestro ensayo maximizó el rendimiento. Ahora, plasticidad y tolerancia a estrés. ¿Qué nos encontramos? Que cuando nos quedamos cortos de planta, las mermas de rendimiento en promedio rondaron entre el 2% y el 10% en el caso del 4170. El rango fue bastante acotadito. Nosotros en la región sudoeste trabajamos en densidad hace un montón de tiempo y tenemos casos un poco más, como al trabajar un rango de densidades más amplio, empezamos en las 20 y pico de mil plantas, a veces nos encontramos con que estas mermas son más fuertes, ¿sí? Cuando uno subestima la densidad óptima. Por otro lado, quisimos ver qué pasaba en promedio para cada material si sobreestimábamos la densidad óptima, nos pasábamos de planta, qué perjuicio podía generar. Y tuvimos casos de muy bajo perjuicio, de 1%, hasta el 10%. ¿Sí? O sea, también un rango acotado de perjuicios en rendimiento. Y para ponerlos en situación, para los mismos experimentos donde se tomaron estos registros, la diferencia de rendimiento debidas al híbrido, esto sería la interacción entre el híbrido y la densidad de siembra. Para esos mismos experimentos, el híbrido generó diferencias entre 9 y 30%. O sea, elegir debidamente el híbrido
tuvo más peso sobre el rendimiento que si ese híbrido le ajustamos a la densidad correcta o no. O bien, si más allá del híbrido pensábamos solamente en la densidad, acertar la densidad indicada, las normas de rendimiento, si yo me corría de esa densidad que maximizó los rendimientos, fueron de 2 a 12%. De manera que, si uno trata de entender la variabilidad de rendimientos que puede estar explicada por el híbrido, por la densidad de siembra, o por el compromiso de cada uno de esos híbridos respecto a una densidad de siembra, el orden de importancia, o por lo menos de diferencia de rendimiento en estos ensayos, como les mostraba Diego al principio, fue prioritariamente el híbrido lo que más lo movió. En segunda instancia, la densidad de siembra. Y finalmente, el comportamiento de cada uno de esos híbridos cuando uno modifica la fecha de siembra. ¿Sí? Entonces, la plasticidad de los materiales, o la tolerancia al estrés, al exceso de densidad, no pareciera ser, o por lo menos en estos 2 años no se mostró como un factor que nosotros tengamos que mirar muy bien a la hora de diagramar la estructura del cultivo. Y ahí viene la pregunta, entonces, si tenemos las herramientas como para empezar a pensar en densidad, un manejo de densidad por ambientes. Y nosotros el año pasado trabajamos sobre 4 condiciones, en Barón, en Tres Lomas y en Relmó, que lo hicimos en 2 ambientes diferentes, y nos dieron respuestas entre nulas, muy bajitas, nula, y acá una respuesta un poco más pronunciada en la media loma, y una respuesta negativa al incremento de la densidad. Esta campaña lo replicamos en las 2 localidades que yo recién les mostraba, y no tuvimos respuesta a la densidad. Diego se los acaba de comentar. Entonces, yo lo que hice para tratar de interpretar todo este caos de datos de baja respuesta, era hacer un análisis de frecuencia. Entonces, dije, bueno, a ver, yo dividí las densidades en las que nosotros trabajamos entre baja, media y alta. ¿Sí? Entre 60 y 65.000, las densidades más altas que trabajamos, siempre 50 la densidad intermedia, y entre 35 y 40, dependiendo de la máquina que nos tocó y la regulación que pudimos hacer, como una densidad baja. Y a medida, recuerden, para los que no están familiarizados, cuando una curva de frecuencia está posicionada hacia la derecha, quiere decir que la estrategia de densidad rindió más que las otras. Cuanto más a la derecha, quiere decir que el rendimiento fue superior. Y cuanto más erguida está la curva, cuanto más derecha, es que fue más estable. ¿Sí? Entonces, tratamos de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos imaginarnos distintos ambientes de un lote adentro de esta curva de frecuencia? Entonces dije, bueno, a ver, nosotros podemos pensar posiciones de loma, media loma y bajo, que tienen diferentes potenciales de rendimiento. ¿Sí? Y nos encontramos, por ejemplo, si yo interpreto que un ambiente de loma, muy comprometido en términos de potencial, puede explorar rendimiento de 15 a 20, 25 quintales, me encuentro con esta distribución de rendimientos. Recuerden, cuanto más a la derecha, más rindió. ¿Qué fue lo que más rindió en este ambiente? Para todo este rango de rendimientos, lo que más rindió fue la densidad intermedia. Ahora, me permití imaginarme un ambiente de media loma, con rendimientos entre 25, 23 y 33 quintales. Y acá se empiezan a juntar, ¿sí? Empiezo a tener que las densidades medias y bajas fueron las que mejor rendimiento tuvieron, ¿sí? Porque están más hacia la derecha que la densidad alta. Y me voy a los ambientes o a las situaciones de mayor rendimiento, de mayor potencial, y me encuentro nuevamente con que en un amplio rango de situaciones las densidades bajas y medias fueron las que mejor rendimiento exploraron. Y esto parece antiintuitivo. Es decir, Agustín, ¿cómo vos me vas a decir que en el ambiente de menor rendimiento estás encontrando rendimientos superiores con densidades medias, y en la medida que te vas a ambientes de mayor potencial de rendimiento, te podés estar encontrando con que mantenemos la media o incluso la podemos bajar un poco más? ¿Sí? Y esta es una discusión que hemos tenido, me acuerdo del año pasado, una visita virtual al Crackemut Catriló, que nos acompañó Emilio Satorre. Él nos planteaba que en su cabeza está esta información,
que el girasol tiene una población suficiente para generar muy altos rendimientos, con densidades logradas o a cosecha, cercanas a las 30.000 plantas, siempre y cuando el ambiente lo acompañe, ¿sí? Y en la medida que el ambiente es peor, probablemente pueda llegar a necesitar algunas plantas más para hacer un uso, primero para hacer uso de los recursos, y segundo para hacerlo un poco más eficiente. Perdón. Y el último tema que yo quería como factor clave de rendimiento es lo que nos introdujo Diego hace un rato. Digamos, si nosotros listamos todos los datos que tenemos de la zona, en los ambientes oeste arenoso, el logro, cuando determinamos el logro del cultivo a cosecha, el número de capítulos fértiles respecto a la densidad sembrada, es el factor que más nos movió la aguja, ¿sí? Que, para que se den una idea, en promedio, si nosotros lo queremos convertir, perder un 10% de logro, en promedio, significó una pérdida de rendimiento de 5 quintales. Y si miramos, unimos los puntos de mayores rendimientos, y ellos representaran al potencial de rendimiento, para esos mismos 10 puntos de pérdida de logro, en promedio perdimos 10 quintales de potencial, ¿sí? Y esto de alguna manera es una invitación a decir, bueno, de todos los factores que venimos viendo, pareciera ser uno de los más definitorios. Entonces, pensemos a ver cuáles son las variantes de manejo que pueden influir sobre este logro del cultivo. Y bueno, algo les anticipó Diego. Nos pasó en los últimos 2 años en el oeste arenoso, encontrarnos con que en la medida que incrementábamos la densidad de siembra, en promedio, teníamos un logro a cosecha inferior, pero cuando lo cruzo a eso mismo de los últimos 2 años en la región oeste arenoso, con los datos del sudoeste de Buenos Aires, el patrón es exactamente el mismo. Hay un montón de dispersión, pero en términos generales, las densidades más altas o muy altas nos estarían mostrando un promedio de situaciones con peores logros, ¿sí? Bien. Y otra cuestión que nos mostró Diego recién es, cuidado, porque la nutrición, en el afán de uno estar queriendo poner o reponer elementos vitales como el fósforo en el cultivo, podemos estar haciendo una macanita, y yo acá solamente tomé los datos de MAP, como para que tengan una referencia, en las 5 condiciones que se evaluó la fertilización fosforada en estos últimos 2 años, nos encontramos con que pasar de no aplicar nada a poner 50 kilos de MAP en la línea, siempre nos generó una pérdida de logro. Y esa pérdida varió entre 1,5% hasta el 14%. Si recuerdan, yo les hablaba, 10 puntos, en promedio 5 quintales abajo, y esos mismos 10 puntos, si hablaba del potencial de rendimiento, casi 10 quintales abajo, ¿sí? Así que cuidado con este tema, porque lo tenemos que empezar a mirar y asociar, o por lo menos parecía ser que hay que apuntar todos los cañones al logro, y muchas veces en el afán de querer nutrir, podemos estar haciendo alguna interferencia con este factor. Ahora, lo que planteó Diego, y también preguntó y repreguntó Martín, fue, ¿qué pasa en este caso? Nosotros nos encontramos que en la medida que incrementamos la dosis de fertilizante, cualquiera fuere, nos perdimos plantas a cosecha, ¿sí? Incluso con diferentes fuentes, ¿no? En el caso de Topfos o de Siembra Max, las pérdidas varían poquito entre los dos, pero siempre ocurrió esto de tener una pérdida. No obstante lo cual, mantuvimos los rendimientos, que es esto que decía Diego recién, de no encontrar respuesta, los rendimientos se mantuvieron o incluso tuvieron en promedio entre 100 y 200 kilos más de rendimiento, que lo que nos estaría mostrando esto, y acá es lo interesante de la discusión, es que perdemos plantas, eso nos hace perder potencial, sin embargo la realidad nos muestra que mantenemos rindes o los incrementamos sutilmente. De manera que la conclusión a la que podemos llegar es, cada planta rindió un poco más, y podemos pensar que ese rendimiento plus por planta está asociado a la nutrición.
Es lógico pensarlo de esa manera, decir, bueno, tengo menos plantas y el rendimiento fue el mismo o más, entonces cada planta rindió un poco más. Esto estaría acusando que al menos tenemos por qué pensar que hay un requerimiento nutricional del cultivo no satisfecho si nosotros no fertilizamos, porque estaría mostrando cierta capacidad de responder. Ahora, si lo pensamos de vuelta por ambientes, yo hice nuevamente para el caso de nitrógeno, en este caso, ¿dónde encontramos una mejor distribución de rendimiento? Vemos muy poquito. La verdad es que las curvas de frecuencia de rendimientos entre nitrógeno del suelo, 90 menos X, 120 o 150, que son los más repetidos entre diferentes ensayos, por eso tomé esto, nos muestra que en general en ambientes de medio y bajo potencial, suelo o 90 menos X son las curvas que están más a la derecha, las que mejores rendimientos tuvieron. Si nos subimos de potencial y nos vamos de 30 quintales para arriba, entre 90 y 120. Es algo parecido a lo que mostraba Diego, que exploraron en la región sudeste con los datos de Nahuel. De manera que tampoco es que desde la nutrición estamos encontrando un cambio de paradigma por ambiente, ¿no? Así que para sintetizar un poco y analizar la información regional. En cuanto a lo que es panorama genético, que fue uno de los factores que más nos movió los rendimientos en las últimas dos campañas, en lo que refiere a potencial de rendimiento, a respuesta en ambientes de máximo potencial, 57-10, 39-90, 50-7-60, el ya clásico 39-70, AK2-16 y Brevant 33-04 como novedades, estarían posicionándose arriba a la derecha en ese gráfico. Y en estabilidad, con buenos rindes, estamos pensando o están devolviendo los ensayos información interesante acerca de 11-13 de Nidera, Advanta 5407 y 5505, Obelisco de RAGT y Paraíso 106 como una alternativa altoleico. Después, cuando miramos la diferencia de rendimiento, estas se explicaron en su mayoría por el híbrido, un poco menos por densidad de siembra y mucho menos por la interacción entre densidad e híbrido, al menos para los híbridos que nosotros trabajamos en las últimas dos campañas. A ver, ¿podemos pensar en transformar o avanzar en un manejo de densidad por ambientes en girasol? Los datos que venimos juntando nos muestran un bajo impacto y a su vez ese impacto al menos se nos presenta como antiintuitivo, porque la performance en bajas densidades parece ser algo para mirar en ambientes de alto potencial y no para mirar en situaciones de bajo rendimiento, de bajo potencial. En bajos rendimientos veíamos la curva siempre volcada hacia la derecha, la densidad intermedia. Y la variable, que yo me pregunto si es una variable de manejo o no, que más pesó sobre los rendimientos, fue ese logro del que venimos hablando, que lo afectamos negativamente cuando aumentamos la densidad de siembra. Bueno, entonces la media y la baja podría ser una alternativa. Y por otro lado, por el tema del efecto del fertilizante en la línea, ¿sí? Que se puede ver compensado por fertilidad, pero no es demasiado divertido, y menos en este contexto, estar pensando que una fertilización fuerte en la línea, onerosa, al menos me permite empatar, nos deja un poquitito de gusto a poco, ¿sí? Así que, fundamentalmente, lo que estamos pensando es qué hacer, digamos, es decir, si los cultivos nos muestran planta por planta cierta respuesta a la fertilización, pero por otro lado, indirectamente, el canopeo, la población, nos está mostrando que esa respuesta está acotada porque estamos perdiendo logro, tenemos que repensar, ¿sí? Reponemos en otros cultivos, o fertilizamos en otros cultivos, exploramos otras fuentes. Tenemos que pensarlo bien porque acá nos está mostrando que nos falta un poco de fertilidad, pero que por otro lado fertilizar en la línea nos puede jugar en contra. Bueno, y con esto ya termino, lo último es que la condición, digamos, si estamos pensando en logro del cultivo, la condición del lote a la siembra pareciera ser que es la clave de manejo. De todas las que tenemos a la mano, concentrarse en que la condición del lote para garantizar un nacimiento homogéneo y en sintonía con la densidad sembrada, debería ser el principal de los esfuerzos para afrontar ahora la campaña que viene.
Bueno, con esto hice un relevamiento un poco de la información. Ahora sí, abramos los micrófonos. Les agradezco la atención y seguimos charlando. Bárbaro, Agus. A ver, arrancamos con respondiendo las preguntas que están ahí escritas, así que las voy a hacer. Y después, si surge alguna pregunta nueva, la podemos decir a micrófono abierto, me parece. Entonces, la Bien. primera tiene que ver con lo último que vos mencionaste de Juli, que es respecto del fósforo, con tan bajos niveles de fósforo en nuestros lotes, ¿cuál sería la mejor forma de reponer el fósforo o cómo lograr una mejor nutrición al cultivo? Y yo creo, hago una introducción, creo que Agus ahí dio en el clavo de una cosa que no sé si la tenemos tan en cuenta, que es, tenemos todo el año para poner fósforo en el suelo. Eso, y creo que la región oeste, con la base de datos que tenía de FINA, nos dio algún indicio de cómo podemos hacer para poner fósforo. Ellos, no sé si recuerdan, hacían como 2, 3 fertilizaciones de fósforo. Empezaban a poner fósforo en un momento. Decían, bueno, a mí me importa que el fósforo esté en el suelo. Gasto un poco más en la aplicación, pero no comprometo poner el fósforo cuando pongo la semilla. No sé qué te parece a vos, Agus, pero a mí me parece que ahí es una de las respuestas que podríamos tener. Sí, sí, coincido, Diego. Por eso a ver, no solamente que tenemos todo el año, sino que tenemos toda la secuencia de cultivos también, ¿no? Dentro de los cuales hoy, por ejemplo, tienen cada vez más peso los cultivos de servicios intercalares, algunos de ellos con una alta respuesta en biomasa a fósforo. Pensemos en leguminosas, ¿no? Que no se exportan, que se ciclan, se mantienen ciclándose dentro del lote. O sea, amplío un poco más la frontera, Diego, es decir, tengo toda la rotación. Obviamente, uno lo pensaría con eje en los campos que uno tiene continuidad, pero de todas maneras es para pensarlo, ¿no? Y sí, coincido. Y por otro lado, tecnología de la fertilización, ¿no? Nosotros estamos trabajando con fertilización en la línea, probablemente podamos explorar alguna diferencia si nos corremos un poquitito de esa línea, o bien si podemos encontrar en otras fuentes alguna posibilidad más concreta. Perfecto. Tal cual, Agus. El famoso abajo y al costado no deja de ser, digamos, poner el fósforo abajo y al costado, pero bueno, creo que hay que ver toda la rotación. Me parece que ahí tenemos. Ahora, como tecnología, Juli, lo que probamos, la semilla de girasol es muy sensible, eso es lo que pasa. Es muy sensible, entonces a la siembra tenemos riesgo. Eso es con lo que tenemos que jugar, me parece. Ahora, Martín Bedoya preguntó, ¿el logro cambiando fuentes sin nitrógeno, como superfosfato triple, dará los mismos resultados? Esa es una buena pregunta. Bueno, a ver, con este año, y para las condiciones que tuvimos este año, lo pusimos a la par de Topfos, y la verdad es que no nos cambió demasiado el patrón. En el caso de que Numá hubo una pérdida, no fue tan fuerte, pero seguramente, sí, seguramente. Por los dos factores, ¿no? Hay que pensar en los dos, digamos, los dos mecanismos por los cuales nos puede afectar ese logro, que, digamos, de alguna manera la salinidad y por otro lado la reacción, ¿no? Del fertilizante en el suelo. Pero sí, por eso lo pongo como otro factor, algo más para mirar, ¿no? Algo más para explorar. Bien, después Bocho preguntó, Agustín, si el logro es la clave, ¿cómo funciona la fecha de siembra? ¿Sería lógico esperar mayores temperaturas en el suelo? Esa pregunta surgió cuando fuimos con Mónica a San Blas y estuvimos charlando un rato. Me acuerdo también, los chicos de las empresas semilleras también, estuvo bastante buena esa conversación que tuvimos. Supongo que los asesores la recordarán. Yo lo que recuerdo es ensayo de fecha de siembra en girasol, que hayan registrados, publicados, etcétera. No hay tantos así publicados. Y sobre todo, no tienen el rango de exploración que tienen los rangos de fecha de siembra que se han explorado con maíz temprano y tardío en los últimos años. Lo que argumentaban era que poner el girasol en diciembre seguramente aumente mucho la implantación por efecto temperatura,
pero con el riesgo de que tengas el suelo recontra seco y eso sí que es un riesgo enorme, sobre todo si encima le metemos fertilizante. Entonces, eso es lo que se discutió esa vez y se discutió sobre todo para ambientes más limitados por agua, pensando en un manejo defensivo del girasol de cara al periodo crítico. O sea, pensar el girasol tardío como una alternativa a subir los pisos de rendimiento, pero no por lo que pasa a la siembra. Ahora, se discutió eso que pasaba a la siembra y buenísimo que haya más temperatura. Ahora, malísimo la demanda atmosférica que tenemos ahí para un cultivo como el girasol que no funciona como el maíz. La semilla de girasol no tiene nada que ver con la del maíz en ese sentido. Así que eso es lo que se abrió. Pide palabra a Bocho antes y después que conteste a Agus. Sí, Bocho, nada, compromiso, temperatura y humedad. Bocho, expandí lo que quieras. No, aclarar que no me iba a los extremos. Hay mucha gente que tiene la tendencia a sembrar a principios de octubre. Quizás sea lógico esperar a la segunda quincena de octubre para sembrar y no la primera. Esa es la opinión mía, al menos. Bien, hay un dicho de Agustín que lo puede comentar. Pará, Un no, dicho- yo ya estoy grande, me lo olvido. No, hay un dicho que Agus siempre dice mucho. En el girasol hay que sembrar temprano. Ah, sí. Bocho, tenés que sembrar temprano para resembrar en fecha. Sí. No vale. Vos estás en el sudoeste, nosotros no estamos tan complicados. No, No, buenísimo. pero puede ser, buenísimo. Bocho, puede ser, es verdad, ahí no tenés el compromiso tan grande con el tema humedad de la siembra, pero bueno, perdés un poco de potencial, pero también es un poco inescrutable esa respuesta del girasol a la fecha de siembra, en cierto sentido, ¿no? En el sentido de dónde posicionarse el periodo crítico. Pero bueno, puede ser, obviamente, Bocho. Está bien, está bien. Sigo con otra, preguntó Gustavo Duarte. ¿Qué es lo que están imaginando que suceda al incrementar la densidad y baje la eficiencia del logro? Yo hablé con el grupo de semillas de la Facultad de Agronomía de la UBA y obviamente es perfecta la pregunta de Gustavo, porque ¿qué es lo que están imaginando que sucede? Es perfecta la pregunta, porque es solo imaginar, ¿no? Gus, te comento lo que recibí como respuesta, que tiene un poco que ver con lo que pensamos con Agus. Lo primero, cuando aumentás la densidad, la prolijidad de la siembra no es tan buena como cuando la tenés baja la densidad. O sea, no estás tan seguro que todas las semillas quedan a la misma profundidad, etc. Seguramente la velocidad de siembra tenga algo que ver también, ¿no? Pensemos en lo sensible que era la semilla de girasol. Segundo, eso fue la primera que recibí, así como, che, ¿estamos seguros de que está quedando igual plantado en el suelo que si estamos sembrando una densidad más baja? Segunda respuesta es, y esta ya era más elucubrante, puede ser que el agua esté siendo competida, el agua que hay en el suelo, por una mayor cantidad de semillas. Era una elucubración ya un poco más arriesgada para mí, pero bueno, puede ser. Y no hubo ninguna otra, no hubo ninguna otra pregunta. La tercera que a mí se me ocurre es que haya una camada de la población que nazca antes y empiece a consumirle más agua a las que todavía están ahí tratando de germinar. Pero después, no sé, es Diego, una respuesta a una tecnología de siembra. No lo tengo del todo claro yo. Agus. te sumo un factor que de hecho me acuerdo de Matías y está Mónica también, que fue la que lo dirigió, es cuando en el sudoeste, yo voy a hacer una aclaración, hablamos de ambientes de entre 15 y 25 quintales de rendimiento. El peso, en la medida que se incrementaba la densidad de siembra y la densidad lograda, digamos, la población del canopeo, el peso de las plantas era más heterogéneo. Es decir, que por el mecanismo que quieran, pero la competencia estaba afectando la tasa de crecimiento de las plantas. Y por otro lado, como consecuencia de eso, la fertilidad de los capítulos, ¿sí? O bien la cantidad de capítulos estériles que tenés adentro de una parcela, que hoy,
digamos, piensen que este logro final del cultivo a cosecha refleja el número de plantas fértiles, el número de plantas que aportaron rendimiento, ¿sí? Entonces, en ese caso sí quedó registro de la heterogeneidad en el crecimiento de plantas, en algunos casos por competencia directa, y en otros casos puede ser por desfasaje y competencia desleal, digamos, una más joven no puede competir con una más adulta o implantada más temprano, te va generando la presencia de plantas estériles. Bien. En cultivos de maíz temprano, de muy alta densidad, a veces también se ve esto. Sí. Y Totalmente, la Agus. Mónica que la tenemos conectada. Bien, antes que eso, leo 3 que tienen toda esa línea. La primera es de Juli, es competencia interespecífica, plantas dominadas, como pregunta. Esa es una pregunta que tiene que ver con lo que habló Agus recién. La otra de Martín Díaz Solita, si estamos describiendo fallas en germinación emergencia o en la implantación en el establecimiento. Eso no lo sabemos, porque no lo tenemos medido, pero lo que sí sabemos, en línea con esas 2 preguntas, es que este año fue Juan a medir cuántas plantas logradas en el establecimiento había sobre las sembradas, y ya había una merma. O sea, había una parte que puede ser por plantas que queden estériles y no se cosechen, pero ya había una merma de plantas mayor en alta densidad y mayor con más fertilización al momento del establecimiento. Y después Bruno Nocelli pregunta por qué la planta que emerge 4 o 5 días después no llega a desarrollar y se queda en tamaño y altura. Y bueno, tiene que ver con una competencia asimétrica, ¿no? Ahora dejémosla a Mónica. Mónica, Abrite el micrófono, abrí el Mónica. micrófono nomás. Sí. Buenas noches, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno, buenas tardes a todos, que no los saludé antes cuando entré a la reunión. Son como muchas preguntas. Hay una que me parece importante con el coeficiente de logro, que es la que hizo Martín, que no está cuantificado cuántas son fallas de germinación, cuántas de emergencia. Eso evidentemente no está cuantificado y puede dar una pista sobre por qué el coeficiente de logro baja a alta densidad. Tampoco, digamos, yo no tengo una precisión, una razón efectiva por la que se puede producir. Lo que sí es verdad que al tener planteos de alta densidad, la desuniformidad que uno tiene en la distribución de las semillas cambia. Eso es un hecho, y eso aumenta y probablemente sea lo que dispare que haya pérdidas o coeficientes de logro, es decir, plantas que tienen una menor distancia promedio entre sí en el surco, esas plantas van a competir más por recursos y se van a desencadenar incluso procesos que tienen que ver con que los tallos son más delgados y puede haber mayor porcentaje al vuelco de esas plantas, al vuelco de raíz, al quebrado de sus tallos. Ya en ese caso estoy hablando en las etapas más avanzadas del ciclo del cultivo, por supuesto. Pero de hecho lo que sí uno nota es una mayor desuniformidad que obviamente desencadena esos procesos que van a ocasionar pérdida de plantas, pérdida de granos de granos por unidad de superficie en las diferentes fases de desarrollo del cultivo. Lamentablemente eso obviamente no está, como ya dije, creo que más de una vez, no está medido. Bárbaro, Mónica. Hay un comentario hay una pregunta que a mí me gustaría hacer para ir no tanto a las altas densidades, sino a las densidades esas entre las densidades bajas y las densidades medias. ¿Cómo son los porcentajes de cobertura a floración de esos canopeos, de una densidad media versus una densidad baja? Si hay grandes diferencias o si son similares. Bueno, Mónica, ¿te acordás? Bueno, nosotros tenemos los datos de girasol de segunda. Sí, por eso la pregunta. Cosa que es mucha diferencia. Este año, en un proyecto que hicimos en conjunto con Mónica, cuando uno lo ve en un girasol de segunda, que dicho sea de paso, este año no le fue tan bien como el año pasado, pero se notaba que teníamos menos eficiencia de intercepción, o sea, la cobertura menor cuando bajamos la densidad. Y eso debe tener algún impacto posterior. Ahora,
Ahora no lo medimos, Mónica, entonces no pasamos porque lo que hicimos fue volar con drones, los ensayos de girasol de segunda y evaluar la cobertura del suelo. Ahora, en los ensayos de siembra temprana no lo medimos. Lo que sí podemos decir es que cuando fuimos ahí, era impresionante. Era impresionante el crecimiento individual y la expansión del área foliar individual que tenía cada una de las plantas. Pero el porcentaje de Impresionante. cobertura visto a simple vista, Diego, no se veían diferencias entre las coberturas, entre la densidad baja y media, no. No, en el único ensayo que sí vimos diferencias fue un ensayo del año pasado que estaba sobre una loma arenosa, Ok. en el que teníamos una respuesta positiva a la densidad, que fue lo que terminó diciendo Agus al final. Los únicos ambientes donde vimos respuesta positiva fue en las lomas. Porque, digamos, las altas coberturas en estos ambientes, en particular a floración, son indicadores de que como el girasol tiene plasticidad vegetativa, que es esa capacidad que uno le ve de aumentar el tamaño de sus hojas cuando la cantidad de espacio disponible que tiene es mayor, y tiene lo que denominamos plasticidad reproductiva. Es decir, al tener más espacio por planta disponible, obviamente el número de granos por planta que hace es mayor. Eso sería la plasticidad reproductiva. Cuando, debido a esas dos plasticidades, si uno, digamos, el nivel de densidad determina altas coberturas en estos, repito, en estos ambientes en particular, porque si uno se va al sudoeste, la imagen es diferente del escenario de la alta cobertura antesis, entonces uno debería considerar que esas densidades a las cuales logra esas altas coberturas está llegando o alcanzando la densidad óptima económica, Claro. ¿sí? Está maximizando, digamos, el rendimiento en función de la densidad. Vuelvo a repetir, en estos ambientes en particular, ¿sí? Donde la disponibilidad de agua durante el ciclo del cultivo no es acotada, como por ejemplo lo que conocen ustedes también, que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde el escenario es diferente. Sí, no nos extrañemos de que este año, dadas las condiciones, aparezcan lotes buenos con girasol, dadas las condiciones comerciales. Por eso me parece relevante mencionar eso que decía Mónica. Nosotros con bajas densidades, no son bajas, no son las densidades bajas que vemos, que a veces se usan en maíz. Son densidades intermedias bajas, ¿no? Son 45.000, 35.000. Hay buena cobertura. Porque yo no he visto no he visto los datos de ustedes, ni mucho menos. Ustedes tienen experiencia, digamos, de muchos años. Uno podría pensar que si el escenario es, lo tiro al resto de los que están presentes, el escenario es que con densidades entre medias y bajas, lo que ustedes llaman medio y bajo, se llega a maximizar el rendimiento porque hay altas coberturas de canopeo y esas densidades le aseguran un coeficiente de logro mayor, digamos, o mejor, para ponerlo en, digamos, uno podría, digamos, en ese escenario pensar en ese rango de densidades. Sí, Mónica. Gracias, Mónica. Acá hay unas preguntas dando vueltas que también van en esa línea y me parece que están buenas. La primera, que hemos charlado también en una gira con asesores, fue cómo influye el tamaño de la semilla. Los grados 3 son muy chicos, hay diferencias importantes. Y este año vamos a tener cualquier variabilidad en el grado de la semilla, ¿no? Disponible. Hemos consumido los stocks de semilla que había en el mercado desde hace 3 meses ya, me parece. Agus o Mónica, ¿alguna palabra al respecto? Sí, muy, muy breve, digamos, pero es la variabilidad que hay entre los diferentes grados, origen y calidad de semilla que yo conozco en girasol, es enorme comparada con la de otros cultivos. Y por otro lado, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también desde el punto de vista mecánico. No nos olvidemos que la forma y la homogeneidad en la forma de la semilla, en muchos casos determina la calidad en la distribución, ¿sí? Porque es más proclive a generar dobletes, o chanchos, o espacios sin... O sea que tenemos los dos factores, tenemos una enorme variabilidad
en cuanto a la capacidad que tiene desde lo fisiológico, de lo energético, la semilla, de generar una planta bien establecida, y además las dificultades que ello propone en la distribución de la semilla, ¿sí? Hoy, por suerte, existen un gran número de sistemas que te permiten obtener una muy buena calidad en la distribución de esa semilla, en la siembra, ¿sí? De todas maneras, requieren cada sistema su propia calibración. Entonces, no, digamos, por un sistema de siembra más sofisticado o menos sofisticado, no logramos reemplazar el trabajo de la calibración. Entonces, más atención todavía. Y en un año donde escasea semilla, por un lado, por una falta, un consumo de los stocks, por un incremento en la superficie de siembra, sumado a una campaña que lamentablemente se presentó ingrata para la producción de semilla, nos va a hacer encontrarnos con un pool de semillas que bueno, ojalá que anden bien. Repasá un poquito eso, Agus. Lo que vos querés decir es, en los lugares donde se produjo semilla, la seca pegó, el calor pegó, entonces los lotes de donde sale la semilla que nosotros estamos usando no vinieron muy bien este año. No, vinieron muy Vinieron mal. con bajo peso, muy, muy diferente uno del otro, con mucha variabilidad. Exactamente, exactamente. Y como referencia, piensen que las líneas a partir de las cuales se produce la semilla híbrida no tienen ni por las tapas la capacidad productiva y reproductiva que tienen los girasoles híbridos. De manera que imagínense los problemas que ustedes pueden llegar a ver maximizados por el vigor propio de las líneas, que no es el de los híbridos. Así que sí, lamentablemente fue una campaña que en producción nacional, esperemos que las importaciones, después de los nuevos cepos, lleguen y manden copiosamente semilla. Relacionado a eso, Fede Druil dice, fundamental medir el poder germinativo este año y calculo que gastar tiempo y unos pesos en toda la evaluación de la implantación, el poder germinativo, hasta el vigor de la semilla que podamos tener, porque me parece que es la única herramienta que uno puede manejar certeramente, ¿no? O por lo menos el dato que puede tener. Ahí Bocho dice, dice que hay mucha semilla de uno de los híbridos principales que sembramos en nuestra región fuera de estándar este año. Bueno, problema a negociar. No, pero bárbaro, Bocho. Como dijo Alfio, no comments. Bueno, no tenemos muchas más preguntas en el preguntero. Lo que sí, yo tengo un comentario para hacer que me había quedado en el tintero, que es que el modelo más completo en términos de fertilización nitrogenada, ¿por qué insistimos con la fertilización nitrogenada? Porque hace un par de años se viene hablando de que una de las formas que nosotros tenemos para incrementar los rendimientos de girasol promedio a través de todo el país es con mejor nutrición, impulsado por grupos que tanto de acá como de Estados Unidos. Entonces nosotros apuntamos hacia ese lado, pero lo que encontramos es que se nos está dificultando cómo hacer para que eso llegue a las plantas. Y encima no estamos con un escenario tan favorable como para tomar esas decisiones. Entonces, hablando al respecto, yo traté de buscar la bibliografía más actualizada, era ese trabajo de grupo de Nahuel, nos da un indicador atrás del suelo. Ahora, el trabajo más completo que había hasta la fecha que yo encontré era un modelo complejo de pasos, había que ir siguiendo pasos que lo habían desarrollado Gustavo Duarte con Martín Díaz Orita. Y era muy interesante porque incluía mediciones que tenían que ver con el agua del suelo, mediciones que tenían que ver con el nitrógeno del suelo, un estimativo de cuánto iba a rendir el lote y una medición de los tejidos de girasol ya con el cultivo creciendo. Ese es un modelo bastante conocido y bastante difundido y era el que teníamos hasta el momento. Ahora, Diego, es un desafío todavía, ¿no? Diego, ya que la leitmotiv de la reunión es hablemos de girasol, Sí. Gustavo o Martín, ¿están ahí para hacernos una síntesis Exacto. del modelo? Exacto. Están ahí, pero no sé si no. Ah, capaz que no le. Lu, ¿le podés permitir? No, estamos los dos, pero lo dejo a Martín, que es el especialista. Dale, bárbaro. Martín, no sé si podés abrirte el micrófono, si no podés,
Mandá una onomatopeya por el chat. ¿Se lo podés abrir a Martín Díaz ahorita, Lu? Que se nos fue. A ver. No se nos fue nada. A ver, Es que yo no le puedo reactivar el audio, tiene que hacerlo él. Ah, bueno. Bueno, Gustavo, te tocó el 8. Se me borró el socio. No, a ver, es interesante volver a mirar los dinosaurios, digamos, ¿no? Los de Susana, los que están vivos. Creo que las preguntas que nos hacemos del cultivo y que aparecen en función de los ensayos, estos experimentos y demás. Dejá de hablar vos. Bueno, ahora te toca a vos. Déjame hacerte la Martín. introducción y te dejo. Justo me agarraba, estaba hablando por teléfono, estoy haciendo 3 cosas a la vez. En realidad lo que deben motivar es a las nuevas generaciones a darle una continuidad a las preguntas que por ahí en su momento nosotros no terminamos de respondernos. Habida cuenta que debe hacer, si no recuerdo mal, por lo menos alrededor de 15 años en que la zona no genera ninguna información a nivel de cultivo de girasol, porque casi te diría que se retiró el cultivo cuando yo me retiré de asesor, así que estoy hablando del 2005, y uno se da cuenta que han pasado un montón de años, y entonces aparecen en los experimentos y en el desarrollo de la información que ustedes generaron, muchas cosas que en alguna medida, algunas nos respondimos y otras quedaron ahí como dudas y vemos que siguen siendo dudas, digamos. El tema de nutrición es un tema en el que siempre nosotros como equipo fuimos muy recurrentes y evidentemente ahora en la complejidad de ese sistema que Martín les va a contar, bueno, es lo que demanda el cultivo, digamos, en términos de asistencia, ¿no? No podemos llegar a una simplificación tan extrema como tirar un fertilizante nitrogenado en la siembra y con eso solucionar, hablando de fósforo, de nitrógeno, y con eso solucionar la respuesta del cultivo. Porque el cultivo tiene algunos matices que hay que recordarlos. A mí me parece que, sobre todo de fisiología de cultivo, hay que volver a repasar muchas de las cosas que a mí me hubiera encantado, me encantaría discutir desde la información climática que presentó Diego y cómo son los impactos en las distintas etapas, hasta, digamos, las cuestiones como, che, parece que el fósforo afecta la eficiencia del logro. Sí, flaco, eso está, no sé, está escrito, recontrascrito, y mientras no solucionemos que el fósforo tiene que ir al costado y abajo de la línea de siembra, hasta desde las fertilizaciones profundas que teníamos con los sistemas Baumer, vamos a seguir discutiendo lo mismo. Entonces, porque el fósforo en la línea le va a pegar y le va a recontrapegar, digamos. Entonces, discutir eso, no, tenemos que solucionarlo mecanísticamente. Bueno, yo me anoté un montón de puntos que después rediscutiremos. No me quiero extender en esto para darle para que Martín explique el esquema que teníamos nosotros de nutrición, que era así, completo, porque inclusive no se habló hoy de nutrientes como el boro y demás, que posiblemente mirando la marcha climática en algún momento le debe haber pegado, digamos. Pero bueno, lo dejo a Martín y si quieren después retomamos la discusión. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bárbaro, Martín. Mire, te llegué engañado. Porque yo venía manejando y me mandaron el aviso de la reunión de hoy y ahora me gustó, me agarró un offside parado, estaba hablando por un tema de biología. Así que me perdí un poco la discusión y algunos temas. Quizá lo que más me llamó la atención fue el planteo del manejo del nitrógeno en la aplicación presiembra y en un cultivo que no demanda nutrientes por cantidad, sino por oportunidad. Entonces,
es más el momento del golpe de alta concentración que el que nos está dando eso, y me acuerdo de las discusiones con Antonio Hall, que veíamos que las buenas respuestas a nitrógeno aparecían con aplicaciones muy vegetativas avanzadas, y que fisiológicamente nos costaba encontrarle la razón por cantidad, era más en qué momento entró ese bombazo de nitrógeno y fue a parar a consolidar una hilera más, una fila más de aquellos y demás. Entonces, revisaría eso más a nivel de planteo, por eso preguntaba cuándo habían fertilizado, con qué, dónde fue a parar, porque me hacía ruido el efecto sobre el nitrógeno tan temprano. Después, en lo que decía Gustavo en cuanto a lo mecanístico del fósforo, sí, de nuevo no es cantidad, no es un cultivo que hayamos visto. Quizá la falla nuestra, Gustavo, fue que no nos preocupamos en publicar demasiado, más que hacer el desarrollo y ir ajustándolo. Y de vuelta el fósforo es para el girasol y no para el sistema. Y el año pasado vimos muchas cosas con boro, desde híbridos que manifestaron sintomatología y respuesta, volvimos a ver temas de cañas, calidad de cañas afectadas por boro, y debilitamientos, que algunos llegaron a cortes de cuchillos, otros no fueron tan evidentes, pero se veía un efecto vascular que empiezas a sumarte al ruido de la heterogeneidad. Entonces, hay cosas de girasol para mirarlo, y Agustín, en lo que vos estabas hablando de ambientes, que no da nada, capaz que no nos da nada con la cabeza de maíz, pero si hacemos la cabeza de soja empieza a dar, porque la tasa de crecimiento de cultivo es como las hojas sembradas tarde, que uno le busca acercar la distancia entre hilera y girasol, es medio como que le gusta que lo acompañen en el crecimiento. Entonces tiene esa plasticidad de hacer hojas, pero si no tiene recursos no lo puede hacer. Y una de las líneas que empezábamos a hacer con Gustavo, después la discontinuamos, fue pensar al revés de maíz. En ambientes más complejos, en lugar de disminuir densidad, aumentarlas o acercar hileras para ayudarlo a generar esa cobertura inicial, no mirándolo tanto de la nutrición, sino más bien de la oportunidad de compensar espacios. Y otra de las cosas que habíamos visto, por eso también pregunté lo de cuándo había sido, si tenía medición de coeficiente de variación, coeficiente de logro, tempranos, porque uno de los primeros datos que había era que la peor maleza que tenía el girasol era la competencia planta-planta. Y te armaba unos líos macanudos, porque no era el híbrido, era justo la partida de ese lote que había fallado y demás. Así que da para pensar mucho, y este año más todavía, porque se va a sembrar por todos lados, parece. Sí, de acuerdo, Martín. Bueno, gracias a los dos. Me quedó una última pregunta a mí, Agus, antes de cerrar, por lo menos de mi parte, y era a Mónica. Y tenía que ver con algo que se preguntó también en la gira, por eso retomo yo. Y en la gira lo que había preguntado era, ¿hasta qué punto yo estoy, no sé si recordás, Mónica, de hecho te le hicieron a vos la pregunta, pero para repasarla y también para repasar y cruzarlo con los golpes de calor que hubo este año, era, ¿hasta qué punto yo puedo pensar que el cultivo va a seguir llenando de grano y va a seguir generando aceite? ¿Te acordás, Mónica, que estaba esa pregunta? ¿Qué indicador puedo tomar yo? Y si crees que este año puede haber habido un efecto golpe de calor y que tuvo que ver con una pregunta de la que había en el chat, el bajo porcentaje de aceite, por lo menos relativo a lo que nosotros esperábamos o lo que habíamos visto en otros años, y relativo bajo peso de grano. Sí. Lo que sucedió en varios ambientes, por ejemplo en el oeste, en la zona de ustedes, donde la disponibilidad hídrica fue buena, digamos, al menos durante los primeros fases de desarrollo del cultivo, incluso hasta floración, tenían una buena, en términos promedios estoy hablando, una buena cantidad, una buena disponibilidad hídrica. Alrededor de floración,
más, menos, dependiendo del cultivar, dependiendo de los híbridos, lo que tuvieron son esos picos de temperatura. Los picos de temperatura alrededor de floración lo que pueden producir es la pérdida de la viabilidad de las flores, incluso, bueno, varios días consecutivos obviamente van a comprometer más lo que sería el número de granos, que es una de las cosas que se vio. Hubo en ambientes donde el golpe de calor alcanzó en forma más temprana y se veían las estrellas, que la estrella floral o el botón floral que no, dejó de crecer la planta verde en algunos ambientes, y el botón floral que dejó de crecer con las brácteas quemadas. Esa sería una condición extrema. Pero lo que ocasiona en términos de rendimiento ese golpe de calor, si cayó en el periodo de floración, es la pérdida de viabilidad de flores, sobre todo si las temperaturas son de 40 o más, que de hecho ha habido temperaturas de 40 o más durante ese golpe de calor, y si eso sucede durante el periodo de llenado de grano, varios días consecutivos de 35 grados de temperatura en promedio altas, pueden llegar incluso a cortar el periodo de llenado de grano, que es lo que un poco vos comentabas, Diego. Obviamente, si uno recuerda cómo es la dinámica de acumulación de tanto de materia seca en el grano como de aceite, esa acumulación de aceite es un poco más tardía, y el acortamiento del periodo de llenado de grano va a generar también una pérdida en la concentración de aceite en el grano. Esas cosas pueden suceder. Obviamente la intensidad de ese fenómeno va a depender de la alta temperatura y sobre todo de la cantidad de días consecutivos con altas temperaturas. Como consecuencia de ello, dependiendo en el momento en el cual se produzca ese golpe de calor, vuelvo a repetir, si es en floración, menos porcentaje de cuaje, y si después sucede un poquitito más avanzado, cuando ya comenzó el periodo llenado de grano, los efectos sobre el peso del grano y sobre la concentración de aceite en el grano. ¿Sí? Qué bueno. Mónica, muchísimas gracias. No, dale. No. No, ¿te había quedado un comentario más? Dale, no, Mónica. lo que quería comentar fuera de, sin meterme en el tema de fertilidad que está Martín, lo que quería comentarles, y con relación a la concentración de aceite en el grano, hay algunos trabajos que son los trabajos de Nahuel, del grupo de Nahuel, que inclusive está García, donde han probado como 20 híbridos, creo que son 20 o 10 híbridos de girasol, no me recuerdo exactamente el número de híbridos, donde ven que no tienen respuestas a la concentración de aceite en el grano, ese balance negativo que muchas veces en girasol se habla históricamente, que cuanto más fertilización nitrogenada, aumenta la concentración de proteína en el grano y disminuye la concentración de aceite. Lo que ellos vieron, no vieron cambios en la concentración de aceite importantes, un poco que tenía que ver con algunos de los datos que ustedes presentaron antes. Sí, es así. En el rango de ese nivel de nitrógeno difícilmente hay problema de proteínas que te diluyan las materia grasa. Más si la condición de llenado de grano es normal. Si se da un fin de ciclo anticipado, puede haber una pequeña tendencia, pero no, es muy moderada. Tienes que pasar los 200, 300 kilos de nitrógeno para dar esa dilución. Uh-huh. Muy bien. Bueno, súper completo la charla. Lo primero, y antes de olvidarme, es agradecerles especialmente a Mónica, después a Martín y a Gustavo y Bocho, que hicieron sus intervenciones en momentos clave. Me parece que está buenísimo este formato porque tiene horario de inicio, no necesariamente tiene un horario de fin, un tiempito para mostrar lo que vimos en esta campaña y un rato interesante para poder conversar. Por supuesto, le tenemos que agradecer a todas las empresas que también participaron de esto, el Artirigoyen, el Diesen Lange, Cereales Quemú, Pelayo, Ciagro y Fedea, que son sponsors regionales,
en todas las actividades y en especial a las empresas que participaron de los ensayos, facilitándonos materiales, insumos, y haciendo posible que los ejecutemos, como ACA, Advanta, Brevant, El Cencerro, Limagrain, Nidera, RGT, Singenta y Timac Agro, que la verdad que pusieron en nuestras manos sus productos, así que de alguna manera, no sé si sabían lo que hacían antes de que empecemos, pero bueno, nada, nos dieron la confianza y lo pudimos hacer. Les agradezco, espero que haya sido de su agrado. Vamos a seguir con este formato, vamos a hablar de soja en unos 15 días, el 13 de julio vamos a tener un espacio para hablar de soja, y así vamos a ir avanzando, hablando de maíz, después hablando de cultivo de segunda, y nada, siempre con el compromiso de que después nos encontremos en el campo a que la charla sea un poco más distendida y cara a cara. Gracias por estar ahí, por respetarnos en el momento de hablar y después por animarse a compartir las experiencias y la experiencia de cada uno especialmente. Bueno, no mucho más por hoy, nos vemos en la próxima, gracias a todos y mucha suerte. Y no hay que tenerle miedo al girasol.